Regresamos con Agárrate y bueno, nuestros seguidores nos habían pedido que tuviéramos una conversación con Carlos Sánchez Berzaín, ya está con nosotros aquí en el estudio, gracias por acompañarnos. Encantado, Patricia, un saludo a toda la audiencia. ¿Qué está pasando? Yo quiero oír el análisis de Carlos Sánchez Berzaín acerca de, después de Gedeón, ¿cómo analizan ustedes, que además son varios, digamos, pensadores de América Latina, lo que está pasando en Venezuela con respecto a una salida que ahora se plantea a través de unas elecciones, a través de la no violencia, que los militares no actúen, no intervengan, etcétera? Bueno, mi opinión es, primero, cualquier análisis tiene que hacerse a partir de la realidad objetiva. ¿Qué plantea la realidad objetiva de Venezuela? Plantea que es un país muy rico, con gente con extraordinarias capacidades, que en este siglo ha sido convertido en un país miserable en una crisis humanitaria. Y eso ha sucedido porque un gobierno se ha convertido en un instrumento delictivo, se ha asociado con el sistema criminal más antiguo de las Américas, que es Cuba, al que ha rescatado, y han formado juntos un proyecto transnacional que se denomina castrochavismo, por sus fundadores, Chávez y Castro, que se ha expandido en las Américas durante el siglo XXI, que Latinoamérica está marcada por ese proceso. Han expandido las dictaduras. El año 99 había una dictadura que era Cuba. El año 2019 quedaban 4, el año 2018 eran 5. Cuba, Venezuela, Nicaragua son las de hoy día. Hasta noviembre del año pasado Bolivia, con el dictador Evo Morales, y hasta hace 2 años Ecuador con Correa. El sistema dictatorial en Bolivia y en Ecuador sigue vigente. Yo afirmo que en Bolivia ha caído el dictador, pero no la dictadura. Ese es otro tema. Pero nos atañe a los venezolanos también, sí, porque es el mismo sistema de gobierno. Podemos hablar de eso, sí, porque ellos dejan toda su estructura. O sea, la dictadura está vigente. Exacto. Y no ha cambiado. Y es algo que hay que mirar con atención, porque en algún momento va a haber una transición en Venezuela. Está, en mi criterio, sí, muy cerca. Entonces hay que mirar este tema, porque estos quieren cambiar todo para que nada cambie. Pero volveremos a la descripción de la realidad objetiva de Venezuela. Venezuela es un país con una crisis humanitaria extraordinaria, con millones de exiliados. Es el eje de los narcoestados de las Américas, liderados por Cuba, pero el centro operativo está en Venezuela. Y es el centro de la expansión de la sedición y la conspiración contra las democracias en las Américas, también operado por Cuba. Su principal foco de ataque es Colombia, el país vecino, con la reactivación de las FARC y una serie de acciones criminales. Están en un proceso de conspiración contra el Ecuador, contra Chile, contra Bolivia, hechos concretos del año pasado, contra el Brasil. Y ahora, aprovechando el coronavirus, han reactivado aquello. Y en ese escenario, Venezuela tiene además algo que es un hecho histórico muy importante. Tiene desde hace 1 año y varios meses un presidente legítimo, que es Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países, y tiene un gobierno de facto, un gobierno de hecho, un gobierno usurpador, cuya cúpula tiene incluso orden de captura internacional en el marco de la Convención de Palermo, con premios por su cabeza, $15 millones para Maduro, para Diosdado Cabello otra cantidad igual, 10 millones para otros. O sea, estamos hablando de que Venezuela hoy día está de facto, de hecho, en manos de un grupo criminal que solamente controla el territorio y los centros de poder de facto por la fuerza, con una ocupación muy clara de Cuba, del castrismo. O sea, Venezuela es un país ocupado, un territorio convertido en un centro de crimen, es el narcoestado central de las Américas y es una amenaza permanente para la paz, la seguridad y la democracia. Pudiéramos seguir diciendo varias cosas, pero eso ya es suficiente. O sea, en ese escenario hay un presidente
interino, con reconocimiento, reitero, de casi 60 países, que tiene algo que es muy importante, tiene la representación de la Venezuela legítima. Es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el comandante en jefe de la Venezuela legítima y es el jefe de las relaciones internacionales. Entonces, después de más o menos 16 meses de esa posición de presidente, lo que yo vengo diciendo sobre esa realidad objetiva, desde el primer momento, es que él tiene que ejercer la presidencia. Hace más de un año yo escribí un artículo que ha tenido millones de visitas y de comentarios, que se llama Liberen a Guaidó. Y yo decía y digo, Guaidó no está preso de la dictadura, no todavía. Está preso de un grupo político que lo ha atrapado y que creó en ese momento el llamado Estatuto para la Transición con una agenda totalmente equivocada. Ha pasado tiempo, han habido altibajos y todo, y lo que vemos es que en Venezuela la iniciativa la tiene la dictadura, el control efectivo del territorio lo tiene la dictadura. La dictadura tiene además la posibilidad de manipular con los elementos criminales de la dictadura, manipula con dinero, manipula con amenazas, manipula con prisión, manipula con tortura, manipula con un sistema judicial al servicio de la dictadura y manipula con el aparato internacional que, liderado por Cuba, consigue algún tipo de soportes que lo único que hacen es marcar más la condición criminal de Maduro y de su banda. Bueno, en ese escenario, ¿qué se puede decir? Se puede decir simplemente lo que me preguntaron esta semana después del famoso incidente de Gedeón, sobre el que yo tengo una opinión especial. Yo creo que Gedeón, de principio a fin, es un preparado, es un montaje de la inteligencia cubana, en la que se embarcan de buena fe y entrampados de mala fe varios grupos de venezolanos que han seguido ese camino, porque a nadie se le ocurriría hacer una cosa como estadista o como gobernante más o menos serio, una cosa de ese tipo. Eso es una trampa de principio a fin, la podemos discutir, pero después de eso, yo quiero recordar simplemente una cosa. Le he pedido al presidente Guaidó, con escritos, en conferencias, en entrevistas contigo, sí, señor, en opiniones difundidas en todas las Américas, que ejerza gobierno. Hemos discutido en esta mesa que él debía nombrar un gabinete, después de un año ha nombrado unos encargados, que tenía que nombrar embajadores, tiene algunos, ha sucedido, pero ha tardado horrores, porque parece que el cuoteo interno, la disputa interna de lo que era primero la MUD y ahora se llama el G4, tiene amasado a Guaidó. Guaidó no se libera. Ha llegado al punto que este año, al empezar el año 2020, Guaidó ha renunciado a su partido y ha dicho que iba a gobernar para Venezuela. Es una esperanza, ojalá lo haga. Bueno, pero hasta ahora no ha sido verdad. Pero en el estado de cosas, yo quiero decir que Guaidó, lo pueden querer o no lo pueden querer, puede ser simpático o antipático, eficiente o ineficiente como individuo, pero es todo lo que tiene Venezuela, es el hombre de la legitimidad. Hasta ahora, sí, pero eso ¿hasta cuándo va a ser? No, hasta que tenga el reconocimiento de los casi 60 países, y eso hay que aprovechar. Por eso es que, yo hablándole... Pero ¿cómo se aprovecha uno de una persona que no se deja aprovechar? No, él tiene que aprovecharlo, él tiene un reto con la historia, y yo sigo invocando a Guaidó el venezolano, a Guaidó el patriota, a Guaidó el presidente de Venezuela, a Guaidó el jefe de Estado, a Guaidó el comandante en jefe, para sugerirle, para pedirle que ejerza. ¿Y qué quiere decir ejercer hoy día en la situación que hemos descrito de Venezuela? De la situación que hemos descrito de Venezuela es primero que Maduro y el crimen organizado que controla el territorio venezolano no se va a ir por negociación, no se puede ir por elecciones porque eso es legitimarlos, no se va a ir por ningún mecanismo que no sea la violencia, porque ellos controlan el poder violentamente, y Guaidó lo sabe, tiene un primo preso, tiene un tío preso, él está tocado por la violencia,
y no reacciona porque de repente tiene muchas más presiones. ¿Qué tiene que hacer el presidente Guaidó? Es muy sencillo. Como cabeza del sujeto de derecho internacional que se llama Venezuela, tiene que pedirle a la comunidad internacional que se organice una fuerza internacional armada, de las que hay muchísimos precedentes, bajo el mando y la responsabilidad del presidente de Venezuela. Y de un ministro de la Defensa, diría claro, yo, ¿no? Y de un equipo experto. Venezuela tiene extraordinarios militares en el servicio activo y pasivo que están a la defensa de la democracia. Él puede formar un consejo militar civil extraordinario en materia de seguridad. Yo quiero hacerle una pregunta, pero que me conteste con sinceridad, desde lo que usted de verdad cree y no lo que debería decir. Si hay un censo realizado que precisamente incluye a militares probos, incluye a civiles que son policías, que han ejercido como policías de inteligencia y policías en los diferentes estados, ¿por qué él ha despreciado ese censo? ¿Por qué no se reúne con ellos? Porque esta operación Gedeón se dio, entre otras cosas, por la desesperación de quienes querían actuar a favor de esto, de que usted está diciendo, y nadie los apoyó. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, esa es una pregunta que le traslado al presidente Guaidó, pero yo quiero hacerle una sugerencia. Yo sé lo difícil que es gobernar, y peor gobernar sin autoridad real, como él tiene esas limitaciones, pero tiene legitimidad y tiene reconocimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se nombra un ministro de la Defensa, como usted dice, con un equipo de expertos para el manejo interno. Pero se pide a la comunidad internacional con ese equipo de expertos y con todos los embajadores que tiene embajador en Estados Unidos, en la OEA, tiene embajadores en Colombia, etcétera, que se forme una fuerza internacional para Venezuela, bajo el mando del presidente legítimo. Eso no va a ser invasión. Eso es darle al legítimo poder la fuerza que no tiene, primero para crear la amenaza creíble y después para utilizarla si es necesario. Precedentes de esos existen cantidad. El último precedente de eso es, uno de los últimos, es por ejemplo después del atentado a las Torres Gemelas y el 11S aquí en Estados Unidos, es una fuerza internacional la que actúa contra Irán. Pero antes de eso, en la última década del siglo XX, cuando Irán ocupa Kuwait, lo que hace el grupo internacional de países es formar una fuerza internacional para liberar Kuwait, ¿ya? Y esa fuerza inclusive era una fuerza externa. En el caso de Venezuela estamos hablando de que ahí hay un comandante en jefe, hay un presidente legítimo. Entonces lo que él simplemente necesita es pedir profesionales, un mando militar coordinado, y preguntarle, por decir, al Grupo de Lima, que yo he dicho y sostengo y ha producido decenas de resoluciones a favor de Venezuela, en vez de que produzca más resoluciones, que diga Colombia, que diga Brasil, que diga Perú, que diga Chile, cuántas divisiones, cuánto de aviación, cuánto de marina puede aportar para formar una fuerza de tarea internacional bajo el mando del presidente Guaidó para liberar Venezuela. Solo con el anuncio ya la situación ha cambiado. Cuando esa fuerza se empiece a agrupar, que se podría agrupar en un territorio como Colombia o como el Brasil o como Panamá, cualquiera de los países, o si no en una base en Centroamérica, la cosa ya ha avanzado grandísimamente y le aseguro que empiezan las negociaciones, las mesas. Y si resiste el gobierno de facto, el usurpador, el comandante en jefe y presidente de Venezuela puede dar la orden de que esas tropas retiren, hagan cesar la usurpación. Y eso es un acto de recuperación de soberanía, ese es un acto de absoluta legitimidad que no supone invasión. Ahí nadie invade a nadie porque es Venezuela la que está dando la orden. Ese es un acto internacional con cantidad de precedentes históricos y es un acto legítimo. Ahora, antes de eso, yo insisto en algo. El presidente Guaidó tiene que tomarse la molestia de decirle a la OEA y a las Naciones Unidas y al mundo que Cuba está ocupando su territorio y que tiene que irse.
Esa es otra cosa también, que tampoco ha hecho. Rusia también. Bueno, o los que fueran. Pero en todo caso, yo creo que ha llegado el momento en el que estas medias tintas se tienen que acabar, porque, y este es un consejo también para el presidente Guaidó, yo no creo que le queda mucho tiempo. Él está perdiendo. ¿Cuánto tiempo la comunidad internacional va a seguir reconociéndolo? Porque ya cuando ya se va a cumplir el periodo de esta Asamblea Nacional según la Constitución también. Lo va a reconocer por todo el tiempo que sea necesario, pero va a terminar Venezuela con una solución ambigua decidida afuera. Le van a poner a Venezuela alguna solución internacional para resolver la salida de los estados que tienen un problema con el reconocimiento de Guaidó. Y eso va a ser cualquier cosa, puede ser una elección, puede ser, pero eso no es lo que Venezuela necesita ni quiere, y lo que tampoco necesita ni la región ni el mundo. Hoy día el problema de Venezuela es un problema de alcance internacional, de alcance regional y de alcance mundial, porque ese es un centro de narcotráfico que afecta a todas las Américas y afecta a Europa y afecta a todo el mundo. Es un centro de terrorismo. Así es. Es un centro de sedición y conspiración contra todas las Américas. Desde Venezuela se conspira abiertamente contra Colombia, contra Estados Unidos, contra Ecuador, contra Perú, contra Uruguay, contra Bolivia, contra Chile. Se ha conspirado contra Argentina, se conspira contra el Brasil, y todos tranquilos firmando resoluciones de apoyo a la recuperación de la democracia, mientras les están mandando guerrilleros, droga, sabotaje, guerra en las redes sociales y subversión. O sea, este es un tema de interés general. Si el presidente Guaidó no escucha esto porque no tiene experiencia de Estado, pues los estadistas de América Latina deberían aconsejarlo. Pero, ¿usted, por ejemplo, ha podido hablar con él alguna vez? No. Nunca. No, yo no tengo interés de hablar con él. ¿Por qué tendría que hablar? Pero los venezolanos, por ejemplo, a mí sí me interesaría que usted hablara con él. Ah, si me invita, yo encantado. Además, que no es necesario hablar, porque es que ellos siguen este programa al pie de la letra. ¿Por qué no escuchan? ¿Qué es lo porque además tienen ya aprobado lo del TIAR? ¿Por qué entonces no hacen el seguimiento que debieron hacerle a esto? Mire, hay 3 caminos para crear una fuerza armada internacional bajo el mando del presidente de Venezuela para cesar la usurpación. Un camino son las Naciones Unidas. Es difícil porque ahí habrán bloqueos en el Consejo de Seguridad, pero al margen de eso, las fuerzas internacionales se han formado y han operado. El otro camino en el marco regional es el TIAR, y ya está activado. Eso es simplemente agarrar y pedir, porque el que no quiera no va a dar soporte militar, pero el que quiera sí lo va a dar, y eso es mucho más cómodo para países como Colombia, como el Brasil, como Chile, como Estados Unidos, que están siendo atacados por el gobierno usurpador de Venezuela. Es mucho más cómodo cooperar al presidente legítimo, prestándole fuerzas armadas, logística y lo que sea necesario en el marco del derecho internacional, que preparar una invasión, que es lo que están queriendo los castrochavistas para sentirse de nuevo como víctimas. Y qué es lo que no hay que hacer. Y la tercera posibilidad son acuerdos bilaterales o multilaterales, en los cuales simplemente Guaidó empieza a negociar y habla con Chile, habla con Colombia, habla con el presidente de Panamá o con el presidente de Estados Unidos, y lleva adelante la formación de una coalición internacional en ejercicio de la soberanía venezolana. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, pero no es con mercenarios, no es contratando excombatientes, es un tema de Estado a Estado. Además, no es un tema secreto, es un tema que tiene que ser público, porque cuanto más público mejor, y cuanto más rápido mejor, se va construyendo lo que se llama la amenaza creíble. Y cuando hay amenaza creíble, ya vamos a ver cómo las cosas van cambiando. Cuando está contra las cuerdas, Maduro, que sigue la regla y es operado y manipulado por el castrismo, sigue las reglas del castrismo, cede, dice que negocia, dice que suelta presos, dice que no sé qué, y hasta que va a una mesa de negociación y los engaña de nuevo. Pero por debajo soborna, corrompe, amenaza, tortura. Lo que ellos saben hacer es crimen. O sea, está usted negociando con el crimen, Patricia, y le secuestran un pariente.
Entonces la negociación cambia de tono, o sea, le meten un preso político. Y después, para no pegarlo, para no torturarlo, para no mandarle un dedo o una mano, le hacen cambiar a usted la decisión. Es lo que siempre ha hecho el crimen. Y Maduro tiene demasiados rehenes, de repente es eso, tiene presos algunos parientes del presidente Guaidó, pero las cosas son así, hay que decirlas. Y yo creo que esperamos ver, yo tengo la esperanza, y todo lo que le acabo de decir y sigo diciendo es una opinión netamente personal, de análisis político, de mi experiencia como abogado, como politólogo, como sociólogo y como hombre de Estado. El tema que yo espero es que aparezca el estadista, Guaidó el patriota, y yo le digo, tiene poco tiempo. El patriota sería muy importante que apareciera. Porque en la historia, 6 meses puede ser una vida para nosotros, pero de aquí a fin de año, que yo creo que no hay más tiempo, eso es un instante en la historia de los países. O sea, Guaidó tiene un desafío, tiene un encuentro con la historia que hasta ahora ha sido muy generosa con él, porque en circunstancias normales ese presidente interino ya tenía que haber caído, ya tenía que haberse ido, ha tenido un año, después del año en que no ha hecho prácticamente demasiado, le han renovado el mandato, él ha tenido unos actos de valentía personal, pero por amor a Dios, liberen a Guaidó. Yo creo que sigue en medio de la repartija de un poder que es tal en la medida en que se ve cada vez más compartido y cada vez más ensombrecido por la influencia de la narcodictadura. Hay que liberar a Guaidó y hay que hacer lo que hay que hacer, y lo único que hay que hacer es cesar la usurpación. Y cesar la usurpación en estas circunstancias ya está más allá de negociar elecciones y de negociar mesas de reunión o lo que fuera. Tiene que formar una fuerza armada internacional, tiene que pedir eso a los países democráticos y llevar adelante ese esfuerzo, y si no sucede, pues tiene que renunciar. Porque esa es la manera de decirle a la comunidad internacional también, si es que no hay el apoyo, yo me voy. Los grandes estadistas gobiernan con la renuncia en el bolsillo, cuando tienen un concepto de lo que es la verdad histórica que hay que confrontar. Bueno, yo creo que más claro imposible. Yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado doctor Sánchez Berzaín, porque aquí se ha dicho que las cosas no se han hecho bien, pero también en este programa, de la mano del doctor Sánchez Berzaín, se ha dado, yo diría, como la clave de facto para salir del régimen. Se han dado de derecho, no de facto. Bueno, esta es la forma jurídica, porque es todo legal. Guaidó es el presidente legítimo. Él tiene la facultad constitucional en la Constitución chavista. Cuando digo de facto, o sea, lo que quiero decir es porque esto de sentarse a negociar, de extender más los tiempos, porque lo que usted dice es verdad, 6 meses no es nada comparado con los 20 años que llevamos de oprobio, y 6 meses no es nada, pero hay que hacerlo ya, porque después de este año, ¿qué es lo que viene? Además, quiero agregar algo. La presión internacional creciente sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre los parásitos que integran Nicaragua más de este sistema criminal castrochavista es muy importante y es muy intensa. Hoy día se está llevando adelante, desde hace semanas, un operativo antinarcótico sin precedentes en la zona del Caribe, con fuerzas internacionales navales lideradas por Estados Unidos e integradas por otros países. Eso es importantísimo, porque ¿qué es lo que ha pasado? Han liquidado la riqueza petrolera de Venezuela, están terminando de liquidar el oro, pero las dictaduras del castrochavismo, Venezuela, Cuba y Nicaragua, viven del narcotráfico y del sostén al terrorismo. Eso les están afectando, pero desde adentro hay que hacer algo. Yo escucho a muchos venezolanos que dicen, bueno, ¿y por qué Estados Unidos no hace? ¿Y por qué no nos ayuda Brasil? ¿Por qué no nos...? Porque hay un viejo refrán que creo que es bíblico, que dice, ayúdate que te ayudaré. Así es. Entonces, es el momento en que el presidente Guaidó tome una iniciativa. Y la iniciativa tiene que ser una iniciativa que le patee el tablero al régimen, no puede ser una iniciativa que le dé más aire. Con esa iniciativa habrán muchos problemas, se cortarán muchos canales de entendimiento, les dejarán de pagar el sueldo, porque es otra cosa que a mí me ha intrigado, ¿quién le paga el sueldo a la Asamblea Nacional? Creo que es la dictadura. Entonces, bueno, hay que romper eso de una vez y desempatar y terminar con esto.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, están complacidos los que pidieron que el doctor Sánchez Berzaín estuviera aquí en Agárrate. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.